Una comunicación impactante, persuasiva, asertiva, es decir, afirmativa, y que contribuya a disminuir la polarización de Colombia es posible. Y usted se preguntará, ¿cómo? Muchos académicos y académicas hemos venido hablando de la comunicación transmedia como un camino para construir una comunicación novedosa y que construya lazos a lo largo y ancho del país en mercadeo, pero también en política. ¿Cómo lograr esta comunicación transmedia? ¿Qué es eso? Es razonable que usted se pregunte si la comunicación transmedia es lo mismo que la comunicación digital y si es indispensable tener internet o enlaces virtuales para lograr una comunicación transmedia. La respuesta es que esto va mucho más allá de los elementos digitales. Tener una comunicación transmedia exige tener un relato, un mensaje unificador, sí, pero no el mismo cuento para todas las plataformas. De eso le voy a hablar más adelante. Ahora, lo que está claro es que para lograr una comunicación transmedia es indispensable que pensemos en todos los elementos expresivos que tenemos a nuestro alcance. Nuestro cuerpo, por supuesto, nuestra voz, nuestras palabras y todos los elementos del conjunto, del contexto, del entorno en el que voy a hablar, sea una reunión con unos líderes comunitarios, sea un encuentro directo con nuestros electores en plaza pública, sea una reunión en un partido o un mensaje televisivo o radial, necesitamos sacarle todo el provecho a nuestras herramientas expresivas. Primero, el cuerpo. Siempre comunicamos con el cuerpo, comunicamos con la mirada. En este momento estoy mirando al borde superior de una cámara que me está grabando. Es mi intento, mi búsqueda de comunicarme visualmente con usted. Cuando nos encontramos con un grupo, con muchas personas, necesitamos establecer un contacto visual significativo que de verdad haga que las personas se sientan cercanas a nosotros. Además de esto, estamos pendientes de cómo sacarle el máximo provecho a las manos. Podemos tener una puesta en escena que sea en aprietos, como metidos en un tubo de ensayo. Esa puesta en escena nos disminuye el estatus y por supuesto no va a ser altamente impactante. Hablamos de una comunicación que debe ser abierta, una comunicación a nuestras anchas, en donde las manos, los brazos, los codos estén mandando un mensaje de amplitud y de cercanía. Claro, en nuestras manos muchas veces se ven los nervios, nuestras manos en puño, nuestras manos en garra, nuestras manos hiperextendidas mandan un mensaje en sí mismos y nos debemos preguntar, ¿qué mensaje estamos mandando con las manos? ¿Mostramos las palmas, símbolo histórico de que no estoy armado y que quiero dialogar, o escondo las palmas? Además de eso, tenemos el deber de preguntarnos qué sucede con nuestra pisada. ¿Tengo una pisada firme o una pisada dubitativa? Muchas veces estamos como bailando merengue, un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para un lado, un pasito para el otro. Lo que pasa es que la gente se nos va a distraer. El diálogo se va a hacer muy difícil de llevar cuando hay una persona bailando enfrente con desplazamientos que no tienen ningún propósito. Lo mismo pasa cuando mi pisada duda, cuando mi pisada no está ubicada de tal manera que me dé seguridad, cuando los pies están muy juntos o cuando están en extremos separados. Miren que hasta acá ya hemos hablado de la mirada, de las manos y de los brazos y de la pisada. Hay muchos más elementos, claro que sí. La postura, ¿es mi postura descargada o es mi postura hiperextendida? A veces con un mentón levantado que nos quita contacto visual. Allí ya estamos mandando un mensaje. Como estos hay muchos elementos más a tener en cuenta. Y así como en el cuerpo hay cosas para tener en cuenta, también hay elementos en la voz. Estoy utilizando una voz monótona, siempre en el mismo volumen, a la misma velocidad, sin silencios estratégicos que no comunican nada. O tengo la capacidad de hablar más agudo o más grave, de levantar el volumen para hacer un énfasis o de bajarlo. A veces puedo hablar más lento para enfatizar algo o a veces hablar más rápido. Siempre con un propósito estratégico. Tengo una voz que expresa, hago silencios que ponen expectativa, que generan atención, porque cuando digo que voy a decir algo muy importante y procedo a decirlo, ese silencio está siendo estratégico y no un silencio parásito sin significado. Para terminar, nuestras palabras tienen un enorme potencial. Utilizamos las palabras que son importantes para las personas, adaptamos nuestro lenguaje a través de la escucha activa para que las personas de verdad encuentren algo de su mundo en nuestro discurso. No sabemos los nombres de los árboles, de los pájaros, de las especies, de las personas importantes en un territorio. Y finalmente tenemos un mensaje clave. Ojo, la comunicación transmedia requiere un mensaje clave, pero un mensaje clave no es lo mismo que llegar con el mismo cuento por todos los medios. Necesitamos entretejer el cuento para que me llegue una historia por video, otra en persona, otra por audio, otra escrita, otra a través de los medios digitales. Necesitamos una historia entretejida para que de verdad sea transmedia.
con un mensaje clave. Lo tengo y mi mensaje, mi lenguaje, ¿está construido con palabras asertivas y con conectores que proyectan seguridad o con aquellas palabras que lo restan? ¿Cuál es nuestro reto? Una comunicación elocuente y que tenga sentido. Sigamos construyéndolo, lo podemos trabajar en equipo. Hoy en día y más que nunca, en la comunicación política necesitamos de la narrativa transmedia. Ya no es suficiente con lo multimedia, es decir, ya no es suficiente con tener la misma información en distintas plataformas, la misma entrevista en Twitter, en Facebook y en televisión. En este momento, si queremos ser altamente impactantes, menos polarizantes y menos violentos, necesitamos de las historias, pero no de cualquier historia, sino una historia que tenga un mensaje clave que se pueda distribuir en las diferentes plataformas. Para eso necesitamos generar distinto contenido para estas plataformas. No es lo mismo generar contenido para Instagram, no es lo mismo generar contenido para una emisora local o comunitaria. Necesitamos hablar el idioma, el lenguaje de cada una de las plataformas. Si algo nos ha enseñado la industria del cine es el poder de las historias. Y no solamente el poder de las historias, sino cómo es de efectivo poder crear y hacer crecer esas historias. Pensemos en ejemplos como Star Wars, como Harry Potter. Empezamos en una película, luego de esa película pasamos al libro porque siempre queremos saber más. Luego de eso compramos el disfraz y además de eso entramos a las redes sociales e interactuamos con un montón de público que además genera contenido con mucha afinidad a la narrativa que nosotros también venimos generando. ¿Cuál es el común denominador? Estamos hablando de un solo tema, de una sola narrativa y gracias a eso esa historia crece y crece cada vez más. Por eso la narrativa transmedia es infinita, porque no es una historia acabada, es una historia que siempre continúa. ¿Cuál es la característica más importante de la narrativa transmedia? Que no es redundante, es continua. Cuando pensamos en narrativa transmedia, pensamos necesariamente en tecnología y en lo digital. No necesariamente. Pensemos en esos superhéroes, en esos que conocemos hoy, en los 20s o en los 30s. En esa época, ¿cómo llegamos a su historia? A través del cine, a través de la televisión, a través de entrevistas, revistas. Seguramente los fans se reunían en lugares físicos para construir historias a partir de esa única narrativa. Allí también teníamos narrativa transmedia y no necesitamos de la tecnología. Ahora bien, qué maravilla si podemos utilizar lo digital para potenciar esa única historia. Gracias a esos momentos en los 20s y 30s, tenemos hoy la historia y el poder de conocer los superhéroes como los conocemos. Todas estas narrativas que se han generado a partir de las redes sociales, de los fanfiction, además tenemos youtubers, booktubers, que lo que han hecho ha sido crecer y crecer la historia, pero no ha cambiado su narrativa. Es decir, generamos contenido y es una historia infinita que sigue siendo fiel a la historia inicial. ¿Cómo la comunicación política puede utilizar la estrategia de narrativas transmedia? Número 1. Tiene que pensar en una historia altamente impactante que responda a los objetivos comunicativos y al contexto. Número 2. Tiene que pensar en la continuidad del mensaje, de la historia. Cómo generar esos distintos contenidos para la multiplicidad de plataformas digitales y no digitales que tienen. Número 3. Tienen el reto de ser políglotas digitales. ¿Qué significa ser políglota digital hoy en día? Tiene que aprender a generar contenido específico para Instagram, para una emisora, para televisión o para un perifoneo. No todos hablan el mismo idioma. Tiene que aprender el idioma de cada una de estas plataformas. Las estrategias de comunicación política deben utilizar narrativas transmedia porque con ellas lograrán 1. Impactar la emoción pública. 2. Más credibilidad y más confianza. Número 3. Menos intervenciones polarizantes y violentas. 4. Serán más empáticos tanto con militantes como opositores. Entonces, la clave finalmente es armar un rompecabezas narrativo impactante y que cumpla con el mensaje clave, que además de eso tenga sentido y sea lo suficientemente elocuente. La comunicación es una amplísima rama de estudio que tiene mucho que entregarle a la política para lograr unas interacciones más asertivas y que contribuyan a disminuir la polarización. Cuando pensemos en narrativa transmedia y en el contenido que generamos, pensemos en lo que estamos diciendo desde la voz, el cuerpo y la palabra. Tiene que haber una coherencia narrativa para que en todos estos medios exista una unidad.
es fundamental ser elocuente y que esas intervenciones tengan sentido.